180 grados. Encontramos documentación, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones, con datos sensibles acerca de los hijos, de las esposas, de los allegados, de las personas que eran objetivos. Elementos de espionaje, tales como cámaras ocultas, entre llaveros, drones. Quiero decir que incluso era tal nuestro grado de ingenuidad que dejamos algunas cámaras ocultas que no percibimos que eran tales y después nos dimos cuenta. Un arma que llamó la atención de todos los que estaban ahí. Sí, yo de armas no conozco, una Tel-Tec con 16 cartuchos de repetición, que para ingresarla seguramente hay que tener algunos permisos especiales. Y tal vez la explicación más clara de todo eso, y lo puedo resumir muy sencillamente, porque la dio el propio D'Alessio, de por qué había cambiado el objeto de la investigación cuando fuimos, confundido de que yo era el juez de Lomas, que había dictado el exhorto para autorizarnos a nosotros a hacer el allanamiento. Él fue a resistir el allanamiento y lo resistía de este modo. Tiene que saber una información que tiene que ver con internet. Eso no es un problema mío. No es un problema, no me compete saberlo. No me compete saberlo. Sí, porque entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo trabajo y usted me ve en televisión de que trabajo? Muy bien. ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? Muy bien. ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Bueno. Fue mi vida. Está bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, nosotros... ¿Usted trabaja con el Hezbollah, doctor, no? Bueno, está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir Yo algo... quiero hablar con la ministra, nada más. Bueno, ¿Usted muy es bien. la amiga? Quiero hablar o con la amiga, o con la ministra, o con el señor presidente, para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. Espero que usted sepa lo que está haciendo. Muy bien. Este y el siguiente también del mismo tenor. ¿Lo puede ver? Lo ve. Escúcheme, esto no es una cuestión de sintonía ni de sintonía. Esto nosotros vamos a cumplir con el trabajo. Aunque insista, diga el nombre que usted diga, si no hay posibilidad alguna de que Solamente no hagamos el proceso. quiero saber si me está autorizado o no para ver cierta información. En este momento usted no puede hablar con nadie. ¿Fui claro? Sí. Claro, cuando veces por la paz queda también. Bueno, perfecto. ¿Nos quiere acompañar a hacer la entonces? Venga, vamos. Quiero mostrar con esto, ¿sí?, que el primero que dijo que llevaba adelante investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico. Hay otro audio donde dice que también llevaba investigaciones para un fiscal. Fue el propio D'Alessio. Y a partir de ese momento, un allanamiento que duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió que se investigue la asociación ilícita. Inmediatamente dispusimos el secreto de sumario, pero la información y el expediente empezó a discutirse en los medios de prensa. A partir de la primera publicación que se conoce y que está en la resolución, es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación de el cohete a la Luna. A partir de ahí, esto ocurre al día siguiente, el día 7. Sin embargo, la causa siguió en secreto de sumario y al menos
hasta el 25 de febrero, se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político, judicial, de magnitudes. Perdón, doctor, me enseñan los taquígrafos. Cuando usted pasó la transcripción, mejor dicho, hizo la escucha, no quedó en claro a quién se refería el detenido, o mejor dicho, el allanado, cuando decía, si usted quiere hablar con tal o cual, ¿a quién se refería? En ese momento era el momento del ingreso y el señor D'Alessio creía que yo era el juez Villena, que había firmado precisamente la orden de allanamiento. No desconozco las razones por las cuales él creía que podía hablarle así a un juez de la nación, pero la exigencia de la conversación y de frenar el allanamiento, que era un poco la idea, era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario Arribas o hablar directamente con el presidente de la Nación. Esas son las manifestaciones que hizo el señor D'Alessio, precisamente para impedir se secuestre esta documentación que él decía tenía investigaciones sobre terrorismo y narcotráfico. Gracias, doctor. Continúe. Muchas gracias. Insisto con que durante todos esos días se discutía otra cosa, ¿sí? Y es lógico que se discutiera otra cosa porque la causa estaba en secreto de sumario. Y es lógico también, ¿sí?, que algún medio de prensa que tenga contacto con la querella subiera y conversara y se discutiera sobre esos testimonios. Pero lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales. El caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, de todo eso se está saliendo a la luz, es ínfimo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países. Por eso, desde un primer momento, fue intención de este juez de Dolores darle institucionalidad. Le reclamé al Procurador General de la Nación que intervenga cuando la causa estaba en secreto sumario. Le pedí, por favor, que no quería inmiscuirme en las investigaciones que llevaba adelante el fiscal de la capital, pero que tenía que avanzar en la averiguación de la verdad y que era necesario determinar si este agente había participado en otras maniobras de espionaje judicial, por ejemplo. En todos los casos, tratando de respetar la investidura y las investigaciones que llevan adelante mis colegas y magistrados. No tuve la respuesta esperada, tuve respuesta. Insistí luego, tuve respuestas similares. El doctor Ercolini en ese momento, a instancias de un pedido en una causa donde uno de los imputados en la causa de Dolores era denunciante, me pidió que me inhiba y que le dé la causa de manera urgente, porque según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que tenía yo, que estaba investigando en Dolores. Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal de una causa en secreto de sumario y al mismo tiempo siempre tuve dudas acerca de cuál era el hecho que quería que le remitiera. Si solamente aquel vinculado a Echeves, si todos los que podían incluir
al fiscal denunciante, si todos los que podían incluir a Comodoro Pi, o incluíamos también penal económico, el caso de los hechos de Mercedes, de Santa Fe, de Necochea, o incluso las operaciones que se realizaron en Uruguay y de las cuales después voy a hablar. Por eso no era sencillo y no es sencillo resolver este incidente de competencia en el cual todos quieren una investigación y ni siquiera delimitan el objeto procesal. Para darle institucionalidad, le di intervención a la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo creado por ley que ha investigado, administra el mayor archivo de inteligencia obtenido y secuestrado de las dictaduras en toda Latinoamérica. Hace peritajes judiciales y decidí remitirle la información secuestrada de inteligencia a la Comisión Provincial por la Memoria, que ayer presentó el primer informe preliminar en torno a las tareas de inteligencia efectuadas. Decía que el día del allanamiento, pero fundamentalmente a partir de que se hizo pública la resolución, porque tuve que levantar el secreto de sumario a pedido del juez Ercolini y dictar una resolución lo más rápido posible, el objeto de la investigación ya era claro y distinto de la posible, como dicen en términos llanos, no era que se había girado a un fiscal. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Tal vez repasar un segundo la ley de inteligencia nos permite entender que al menos las agencias del Estado no llevaron adecuadamente las actividades de contrainteligencia para evitar que una organización de estas características actúe en la Argentina. El artículo 11 dice: queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas, asignadas por la presente ley. Y está claro que han dicho que el señor Marcelo D'Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional. Pero esta organización, que hay datos de los cuales demuestran que viene funcionando hace muchos años, tal vez el dato más concreto que tenemos de los últimos días es el procesamiento que dictó el juez Rodríguez en torno a un hecho del 2016. Pero la información que tenemos a través de los datos y la documentación recogida es que funciona desde hace muchísimos años atrás. Los organismos de inteligencia, obviamente, las organizaciones paraestatales de inteligencia mucho más lo tienen prohibido, no pueden obtener información sobre opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales y sindicales. No pueden influir de cualquier modo en la situación política, en la opinión pública,
en personas, en los medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones letales de cualquier tipo. Vamos a observar que este falso abogado, al mismo tiempo, tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Y es precisamente la condición de abogado y la condición de vínculos con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas, y en algunos casos vamos a verificar cómo con un detalle increíble, hay por parte de Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo. Una persona que en términos de ellos antes había sido ablandado o puesto en pánico. La metodología, obviamente, hemos comprobado muchas de los modus operandi de esta organización a través de la documentación, y eso se ha señalado en la resolución. Eso no quiere decir que la actividad de espionaje ilegal que realizaba esta organización tampoco no tuviera también otros fines, como el de obtener dinero, apropiarse de dineros de empresarios, de empresas nacionales o extranjeras. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas. Todo ello, en muchos casos, con la finalidad de influir en causas judiciales. La situación es compleja cuando uno habla de espionaje, porque es posible, y es una posibilidad, que estas operaciones a partir de estas operaciones ilegales se compruebe un delito. Y efectivamente, a través de esto, se lleve a prisión a una persona culpable. Pero también podría comprobarse un relato falso, una pista insertada falsa por los propios agentes. Porque lo que ocurre cuando hay espionaje ilegal es que lo que se responde es al interés de la agencia de espionaje. De cualquier modo, está claro que el Estado no puede valerse del espionaje ilegal para producir prueba. Vamos más allá. Las acciones de inteligencia, en definitiva, no están pensadas para hacer espionaje interno. Cuando se cae en el espionaje interno, ideológico, político o judicial, se afecta gravísimamente el Estado de Derecho. Por eso, y en otro orden de ideas, no era casual que el señor D'Alessio apareciera tanto en los medios de comunicación y tuviera estas relaciones permanentes con agentes de prensa, con medios. Pero insisto, eso no quiere decir que aquel periodista o aquel juez que recoge ese testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que lo va a hacer parte de ese espionaje ilegal es el conocimiento de que formaba parte de ese engranaje ilícito y que estaba consolidando la maniobra de espionaje iniciada anteriormente.
hay muchos jueces, fiscales, periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe. Fueron víctimas también de las maniobras de espionaje. Y agrego legisladores, y agrego funcionarios públicos. Y esto tiene que ver también con el modo de valoración de la prueba en una causa de espionaje, una causa de estas características. Hemos visto, por ejemplo, en la causa AMIA, que en un primer momento se dijo que se iba a solucionar en pocos días, el juez que intervenía, cómo esa causa fue un derrotero que pasó por miles y miles de hipótesis, aparecían testigos que decían una cosa, otra. Algo similar pasó con la causa en la que se investigaba a Jorge Julio López. Y es precisamente por la actividad del espionaje ilegal donde aparecen testigos falsos, pruebas falsas, que impiden la actuación de la justicia. En este caso, hubo un claro ejemplo que motivó al tribunal a sacar una resolución. En una de las conversaciones se decía que la plata que se le había secuestrado al secretario de Obras Públicas, López, en realidad había sido cambiada y que no estaba, que eran billetes falsos. El señor fiscal lo puso en su requerimiento, en un requerimiento, un dictamen que hizo, y se publicó en fiscales.net. Y eso motivó a que todo el Tribunal 1 de la Capital Federal, junto con las partes, tuviera que ir a constatar si efectivamente esa plata había sido cambiada o no había sido cambiada. Es claro que cuando uno tiene una investigación de estas características, tiene que poder distinguir entre las distintas fuentes probatorias. Y nosotros tenemos en esta investigación una fuente probatoria que es la que trae el querellante Echeves, 14 horas de audio, escrituras públicas, testimoniales, lo que hay que analizarlos con rigor, pero tenemos también muchísima prueba no contaminada, que es aquella secuestrada en el allanamiento, secuestrada en los teléfonos, secuestrada en las computadoras, que nos permite verificar el modo en profundidad acerca de esta red de espionaje ilegal en la Argentina. Y quiero decirles que el teléfono celular solamente refleja los últimos 4 meses, porque cambiaban permanentemente el teléfono. Sin embargo, se han podido establecer las relaciones suficientes al margen de que todavía falta extraer muchísima información de aquellos teléfonos, como también son 4 discos rígidos los que tenemos, solamente analizamos 1.